Pues yo os traigo una peli que es Apocalypse Now, que es un peliculón. Como es una película sobre la guerra de Vietnam, está ambientada en la guerra de Vietnam, y es una guerra de los años 60, y hay mucha gente que a lo mejor, y sobre todo por determinadas cosas que se comentan en la película, hay gente que a lo mejor se puede perder un poco. Antes de hablar de la trama y el casting y tal, voy a hacer una pequeña introducción del contexto histórico para que la gente entienda un poco qué cojones pasó ahí en el sudeste asiático, porque la verdad que luego tú te pones a leerlo, que yo me estuve documentando y es un pifostio de narices. Y en serio, yo creo que ahí había gente que no sabía a quién coño estaba disparando y por qué. Entonces yo lo que voy a hacer es simplificarlo mucho, pero simplemente para ponernos un poco en contexto y entender un poco qué diablos estaba pasando allí. Bueno, hay una península muy simpática ahí en el sudeste asiático que en el siglo XIX era la Indochina francesa, que ocupaba lo que ahora sería Laos, Camboya y Vietnam, que existió desde 1887 hasta 1954. Durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses, la Francia de Vichy, dejaron entrar a los japoneses, que estaban en guerra contra los chinos, por el norte. En el 45, los japoneses aprovecharon la coyuntura y la debilidad de Francia, que tenía muchos frentes abiertos, y controló militarmente la mayor parte del territorio de Indochina, pero respetó la administración y la burocracia creada por los franceses pues para que siguiera funcionando. Después de la guerra, Francia quería recuperar el territorio perdido, después de la rendición de Japón, pero entró en conflicto con el Viet Minh, que era una organización de comunistas y nacionalistas vietnamitas que había surgido pues a raíz de que el sistema colonial francés era una mierda, porque no era ni democrático, no quiero decir, no es como ahora, como la Guayana francesa y tal, que la consideran parte integral de la República Francesa y votan a los partidos y tienen libertad de expresión y tal igual. No, en el antiguo sistema colonial francés no había libertad de expresión. Si por ejemplo publicaban periódicos en vietnamita los censuraban, ponían a gobernadores puestos a dedo, bueno, era la hostia. El Viet Minh estaba liderado por un famosísimo personaje que creo que se menciona en la película, que es Ho Chi Minh, que curiosamente colaboró con los norteamericanos en su resistencia contra los japoneses. Ya se sabe que en la guerra, pues un día uno es un enemigo, al día siguiente otro es amigo y luego vuelve a ser enemigo otra vez. O sea, depende de cómo le venga a cada cual, ¿no? Como de los restos del Viet Minh surgió lo que luego serían los Vietcong, de los restos del Viet Minh, es por eso por lo que en un momento determinado de la película, luego lo mencionaremos, se dice que el Vietcong fue una creación de los norteamericanos, que esto es muy políticamente incorrecto decirlo, pero bueno, es una verdad a medias. Sí que es cierto que los armaron, los reforzaron y tal, pero es algo que surgió del propio Vietnam, de Vietnam del Sur. Pero bueno, en la película se dice, fue una creación de los norteamericanos, así a saco. Bueno, es una verdad a medias. En el 50, Ho Chi Minh declara la independencia de la República Democrática de Vietnam, después de convencer al emperador que dimitiera, y de hecho la República Democrática de Vietnam es reconocida por China y por la Unión Soviética. Los franceses, que estaban desbordados porque no tenían fuerza militar suficiente para enfrentarse a guerrilleros que, como decían, de hecho me estuve documentando y decían cosas como: aquí los extranjeros vienen a pelear, los norteamericanos, los franceses y tal, y pueden volver a sus casas, que están a miles de kilómetros, pero nosotros estamos luchando por nuestra tierra. Si nos quitan nuestra tierra no tenemos absolutamente nada. Y eso es algo que luego se menciona en la película y tal, como la desesperación, y sumado a su mayor conocimiento del terreno y su falta de escrúpulos, pero derivado de que les están quitando su puta casa, les hacían muchísimo más efectivos, ¿no? Aunque luego tecnológicamente fueran más inferiores y tal. Entonces los franceses pidieron ayuda a los norteamericanos, pues desde la presidencia de Harry Truman y después Dwight Eisenhower, que empezaron a poner armamento y militares a cholón, y de hecho al final tuvieron más presencia militar que los propios franceses. En el 54 el Viet Minh tuvo una victoria decisiva contra los franceses en Dien Bien Phu, y esto implicó la ruptura en la práctica de Vietnam en dos: en el norte bajo el control del Viet Minh
y en el sur la autodenominada República de Vietnam, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido. Poco después se celebró una conferencia en Ginebra y definitivamente pues la Indochina francesa dejó de existir. Se separó en lo que hoy en día conocemos como Camboya, Laos y por último Vietnam, que fue dividido por el paralelo 17. Al norte del paralelo 17 se le denominó República Democrática de Vietnam y en el sur el Imperio de Annan. Vamos, lo que coloquialmente se conocía como Vietnam del Sur, y de hecho recuperaron al emperador Bao Dai, que es un emperador a veces emigraba, luego volvía, luego lo volvían a chimpar, porque el tío era un inútil al parecer, era un títere de Francia y el tío hacía lo que le decían. Se incluyó una cláusula en esa conferencia por la cual se celebraría un referéndum en el 58 para decidir si los dos Vietnam seguirían separados o se reunificarían. ¿Qué sucedía? Que el gobierno de emperador pues era un absoluto corrupto, era un completo desastre. De hecho empezaron a pasar olímpicamente de los norteamericanos y tenía previsto celebrar el referéndum que habían prometido. Y como entre unas cosas y las otras a los norteamericanos no les veían nada bien, en el 55 un general, Ngo Dinh Diem, dio un golpe de estado con el apoyo de la CIA y declaró una república de Vietnam que en la práctica era una dictadura, basada en 3 personas, él mismo, su hermano y la mujer de su hermano. Además, canceló las elecciones del 56 y canceló el referéndum del 58, porque temían que perder el referéndum, perder las elecciones y que Vietnam se reunificara. Como el nuevo gobierno del señor Dinh Diem seguía siendo un absoluto desastre, corrupto y además muy autoritario, porque el tío era católico y la mayor parte de Vietnam es budista. Entonces se creó otro frente nacional de liberación de Vietnam con los restos del Viet Minh, que es lo que luego ya definitivamente se conocía como el Vietcong. A partir de los años 60 la guerra se recrudeció y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam empezó a ser apoyado por el ejército regular de la República Democrática de Vietnam. Esto se confunde a veces porque el Vietcong, en algunas películas, si tengo leído por ahí, que se dice que es del norte y en realidad era un frente que nació en el sur. Y luego estaba el ejército regular de la República Democrática de Vietnam, que era un ejército, tal cual, y ese sí que era del norte. Lo que pasa es que, bueno, ideológicamente los dos estaban como muy barnizados por todo aquel rollo, el socialismo real y teoría marxista y todas esas cosas. Y entonces a veces se confunden, pero son cosas distintas. Y la República Democrática de Vietnam, a su vez, estaba apoyada por la Unión Soviética y por China. Por aquel entonces, el presidente Kennedy, que tenía como unos 60.000 militares en la zona, aunque curiosamente les llamaba consejeros militares, pero eran 60.000 y estaban armados hasta los dientes, dejó escrito un memorándum en el 63 en el cual planeaba una retirada progresiva de los militares, que iba a empezar por 1.000 y luego poco a poco se iba a ir retirando. Un mes después, en noviembre, a Kennedy lo asesinan, así, la casualidad, yo qué sé, estas cosas pasan, y Lyndon B. Johnson, su sucesor, un mes después aprobó otro memorándum en donde anulaba la retirada de militares. Bien. En julio del 64, Johnson tuvo una reunión con sus asesores de seguridad nacional en donde le convencieron de que si se retiraban de Vietnam demostraría una debilidad frente a la Unión Soviética y China. Querían evitar eso que en aquella época se llamaba el efecto dominó y darían pie a que el comunismo se siguiera expandiendo por toda Asia, Europa y demás. Entonces parece que Johnson salió muy convencido de esa reunión y curiosamente, la casualidad, 12 días después de la reunión se produjo un incidente que se le conoce como el incidente del Golfo de Tonkin en el norte, con un ataque a un destructor norteamericano, el USS Maddox. Y bueno, los historiadores coinciden en que no se conservan pruebas de dicho ataque y por eso existen sospechas de que fue un ataque de falsa bandera provocado por los propios norteamericanos para justificar su entrada en la guerra oficialmente contra la República Democrática de Vietnam. Que es un poco, hay gente que lo compara con lo que pasó en Cuba, con los españoles y tal, que efectivamente en ese caso sí que se demostró, parece que sí que hay evidencias,
de hace muy poco, de que efectivamente fueron los propios norteamericanos los que montaron un ataque contra un barco militar norteamericano que estaba fondeado en Cuba, y eso justificó la entrada de la guerra contra España y demás. Y luego pasó lo que pasó. Bueno, y así es como los norteamericanos entraron en guerra contra Vietnam y contra la República Democrática de Vietnam y contra el Vietcong. Y creo que así más o menos nos situamos y entenderemos, viendo la película, la importancia que tienen, por ejemplo, los franceses en la historia. Porque hay un diálogo luego, que luego comentaremos, con un grupo de franceses en la película, y por qué los norteamericanos fueron hasta tan lejos para liar la parada. Pues sí. Porque, aunque la película está ambientada, de hecho, en Vietnam, no se rodó en Vietnam, ni en Estados Unidos, se rodó en Filipinas, por algún motivo que se me acaba de escapar, porque he puesto ese es el culo del mundo, no se fueron al culo del mundo concreto en el que estaba haciendo la cosa. A lo mejor porque eran yanquis y no nos iban a creer mucho, probablemente. Pero esta decisión de irse a la otra punta del planeta a grabar la peli, pues acabo teniendo bastantes problemas con el reparto y con el rodaje, a pesar de que el casting estaba encabezado por Martin Sheen, que el padre de Charlie Sheen, que en aquel entonces era un desconocido y que ahora lo conocemos, yo creo que sobre todo en tiempos recientes por ser el presidente en el ala oeste de la Casa Blanca, y que es el protagonista, que es Willard, y también está protagonizada por Marlon Brando, del Padrino, de un tranvía llamado Deseo, del Último Tango en París. Creo que este señor más o menos lo conoce la gente, y hace del antagonista que es Kurtz. Aparte de estos dos, sobre todo Marlon Brando grande, tenemos a gente como Dennis Hopper de Blue Velvet y de Super Mario Bros., esa gran película que hace de Koopa en esa peli. Eso podéis buscarlo, que es verdad. También está Robert Duvall, está Frederick Forrest, que hasta sale Harrison Ford, que entonces era alguien completamente desconocido, no es su primer papel, pero casi. Y es curioso porque el Frederick Forrest antes era más conocido que Ford, que en aquel entonces no lo conocía ni su madre. Y incluso ganó un Oscar ese mismo año. Pero fue entonces cuando audicionó para hacer de Han Solo en Star Wars, poco después, y todos sabemos a quién acabaron cogiendo en vez de al tal Frederick que cogieron a Harrison Ford. Y ahora mismo, quiero decir, que me hace mucha gracia que en esta película estén los dos, y uno en aquel momento era famoso y otro era desconocido, y que después la historia pasa y el de quien se acuerda todo el mundo es del entonces desconocido Harrison Ford. Vueltiñas que da la vida. ¿Es en esta peli o me estoy confundiendo? Es que desgraciadamente no me dio tiempo a mirarla. ¿Dónde sale Morfeo? Sí. Sale Loren Fishburne, ¿no? Sí, es el señor limpio. Es que eso también me sorprendió a mí, porque claro, se le ve tan jovencito wow. Que sí. Te quedas volado, pero es nuestro amigo el señor limpio. Pobre hombre, pobre chico. Pues sí. Pues que eso, que aunque el cast no tiene nada que envidiarle a muchas pelis, tuvo muchos problemas el director para encontrar a un protagonista, siendo rechazado por gente como Al Pacino, Robert Redford, Steve McQueen o Jack Nicholson. Así que al final le dio el papel a Martin Sheen porque no encontró a nadie más que quisiera hacer la película. Y lo cual eso ayudó bastante a Martin Sheen a lanzar su carrera como actor, porque esta peli al final fue bastante buena. Entonces, otro que parece que se resistió, aunque recientemente leyendo lo dicen que toda esta historia es muy mítica, pero no se sabe hasta qué punto es verdad. Se dice que Marlon Brando, dicen las malas lenguas, que al principio, cuando estaba intentando contratarlo, se negaba en redondo a grabar en Filipinas y decía que a Filipinas no iba a grabar nada. No solo esto, sino que una vez ya le habían cerrado el trato y ya le habían pagado por adelanto mitad de lo que había pedido, se seguía negando a ir. Cuando por fin llegó, dicen que llegó calvo y gordo, cuando en principio Coppola no quería que caracterizara así al personaje. Y esto es ahora muy icónico, ¿no? En plan, cómo está caracterizado en esa película, que de hecho casi no parece él, pero que en aquel entonces se ve que no le moló mucho a Coppola. Y que también dicen que no sabía el papel, no se había leído el libro en el que está inspirado esta película, y que no se había leído el papel, que tuvieron que pagar el rodaje 15 días para que se lo pudiera aprender y prepararlo y hacerlo. Esto hoy en día ya, por lo que he leído, se ve que puede que fuera una mentirijilla del Coppola, y ahora que ha muerto Marlon Brando ha dicho, pues a lo mejor sí que no fue tan así, porque de hecho dicen que hay vídeos de ellos dos discutiendo el libro, hay apuntes de Marlon Brando sobre el libro, lo tiene en su biblioteca personal varias ediciones, o sea que se supone que sí se leyó el libro y tal, y que esto fue una pequeña exageración. Pero bueno, que dice que dio bastante por culo y que aparte de todo esto que puede ser más o menos verdad, que se negó a estar en el set a estar en el rodaje con según qué personas, entonces tuvieron que hacer escenas como en días distintos, retrasando todo, y que fue un poco un lío. Otra vicisitud, y esta sí que es real, está confirmada, es que a Martin Sheen le dio un maldito infarto grabando, y casi la palma porque estaba en medio de Filipinas.
Y de hecho le dieron la extrema-unción allí, donde en el hospital en el que primero lo atendieron ya vino un cura a dar la extrema-unción en plan de, chaval, hasta aquí. Y llegó un momento en el que pensaron que eso, que le había palmado, por lo que empezaron a grabar con su hermano, que se le parecía bastante, y empezaron a grabar como escenas en plan de espaldas y con poca luz y demás, como a ver si la gente no se ha dado cuenta, y por suerte no palmó Martin Sheen y al final pudo retomar el rodaje. También otra cosa que les pasó, y es que en medio de la grabación los helicópteros del ejército filipino, que eran helicópteros de verdad del ejército filipino, que los cedieron para el rodaje, tuvieron que alzar el vuelo en pleno rodaje porque los necesitaban para una operación, atacaron una posición real por un conflicto que estaba teniendo Filipinas en ese momento. Esto, a pesar de que justo impidió que pudieran grabar lo que están grabando en ese momento, permitió al equipo de Coppola grabar varias escenas con los helicópteros haciendo ataques reales sobre objetivos reales y que al final acabaron en la película. Sí, señorito. Bueno, pues, ¿de qué va este asunto, este pifostio descomunal? Pues, al principio de la película, un coronel y un general, el coronel Lucas, que lo hace Harrison Ford, y el general Corman, que lo hace un tal G. de Spratling, tienen una reunión con el protagonista, que es Benjamin L. Wheeler, que aparece justo al principio, que es el que hace Sheen, porque cada vez están más preocupados por las operaciones de intervenciones violentas o militares de un tal coronel Kurtz. Y el coronel Kurtz es el que hace Marlon Brando. Todo esto en el año 69, concretamente, que formaba parte de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Y, bueno, en una reunión con el protagonista, Benjamin L. Wheeler, le informan de que entienden que el coronel Kurtz pues se ha vuelto loco, ha montado una especie de ejército propio de guerrilleros dentro de Camboya y que lo consideran prácticamente un dios. O sea, de hecho hay una escena al principio donde le ponen una grabación de él casi delirando, reflexionando sobre la guerra, el sentido de la guerra y no sé qué, y el tío lo que hace es desde Camboya entra en Vietnam, atacaba a los Vietcong y luego se volvía a Camboya. Así que Willard acepta la misión y se une a un barco patrulla fluvial de la Armada comandado por el jefe, que lo hace Albert Hall, y su tripulación, que es Lance, que lo hace Sam Bottoms, el chef, que se llama así porque efectivamente es un chef, que lo hace Frederick Forrest, y nuestro querido señor limpio, que es Lawrence Fishburne, que casi no se le reconoce porque es muy jovencito. De hecho, la película hace como que un chico como de 17 años y tal, y claro, es normal que sea difícil de reconocerlo. De hecho, ya digo, yo luego empecé a ver ahí el reparto y tal, y me quedé alucinado y dije, ostras, es cierto. Y bueno, este es el barco y la tripulación que tiene que dirigirse arriba hacia Camboya. Cuando empieza su ruta, se reúnen con un teniente coronel que se ha hecho muy chiquísimo por un cierto diálogo que luego comentaré, que es Bill Kilgore, que es el que hace de Robert Duvall, que es un comandante de la primera de caballería y un gran fan del surfismo. Porque de hecho descubre están en mitad de un ataque contra una aldea vietnamita. Bueno, hay muertos por todas partes. El coronel Kilgore está muy bien el rollo, el ambiente que generan ahí, porque ellos el Kilgore está como medio paranoico, bueno, es un loco de atar, pero acabas siendo un personaje entrañable. Es el del famoso diálogo de el napalm huele a victoria, ¿no? Ese diálogo es brutal. Y a la vez, en mitad de toda esta locura, intentan mantener pues una cierta ética de la guerra y no sé qué. O sea, si a alguien no le sirve, pues le pegan un tiro y se lo cepillan. Pero si luego aparece una escena, una chica vietnamita con un bebé en brazos, pues los militares la empiezan a zarandear así de manera un poco grosera y dice, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y los aparta y coge al bebé con cuidado y dice, traerle a esta chica agua, no sé qué, no sé cuánto. O sea que está muy bien
y eso luego lo comentaremos si queréis, el ambiente de caos y de absoluta anarquía que no logran controlar del todo, ¿no? En toda la campaña. Bueno, se descubre ahí su afición surfista porque resulta que uno de los de la lancha, Lance, el que hace Sam Bottoms, pues parece ser que es un conocidísimo surfista y no sé qué. Y en mitad de los bombardeos coge a él y a otros 2 tipos de su compañía de caballería que son aficionados al surf y los pone a hacer surf en mitad de los bombardeos. O sea, están cayendo bombas en mitad de la puñetera agua y los pone a hacer surf. O sea, el Kilgore está jamás o no lo siguiente. Lo que pasa es que toda la escena del coronel Kilgore te partes el culo. Es buenísimo. Y bueno, los de la patrulla y Willard tal, su misión es convencer a Kilgore de que les limpie un poco, haga un barrido sobre la entrada del río Nung, que está controlado por el Vietcong, para que puedan subir hasta la costa de Camboya, cosa que al final hacen, lo bombardean y no sé qué, y se acaban yendo cagando virutas. Bueno, pequeño spoiler, hay una escena muy simpática con una tabla de surf del coronel Kilgore. Yo recomiendo que la gente vea esta película porque es enorme, tiene un montón de escenas muy buenas, tiene escenas muy duras, algunas muy, muy tristes y a la vez escenas que son pura ironía y te partes el culo. Bueno, el viaje de la lancha fluvial esta continúa río arriba. Hay unas fricciones entre Willard y el jefe del bote porque no le puede contar del todo de qué va la misión, que definitivamente es cargarse a Kurt. Entonces, en un momento dado, para rebajar la tensión, le cuenta algo de su misión, de que va hacia dónde tienen que ir. Ellos no sabían que tenían que llegar hasta Camboya, cosa que no les hace nada de gracia, pero bueno, al final acceden y continúan su viaje. Hay 2 escenas que son así de las más llamativas e importantes de todo su discurrir hasta llegar a donde está Kurt, que por un lado es que en mitad del viaje encuentran una cosa que es una paranoia, porque no tiene ningún sentido, aunque luego leyendo sobre la guerra de Vietnam parece que pasaban cosas así, que es que en mitad de la selva se encuentran con un escenario montado por los de Playboy y les montan un espectáculo para los soldados, que aquella, la inmensa mayoría eran hombres, con unas chicas de Playboy que bajan de un helicóptero y empiezan a hacer ahí bailes sexys y no sé qué, y los tíos se ponen ahí, pero bueno, como auténticos gorilas. Tú imagínate, meses ahí, chavales de 18, 19, 20 años hasta las narices de todo, en mitad de la guerra, claro, les ponen unas tías buenorras ahí encima y bueno, se ponían pero como auténticos australopithecus, cosa humanamente comprensible dado el contexto. Pero es a mí, luego a ver qué opina Sergio de todo esto, pero a mí me da como un aspecto como onírico, casi como si fuera un sueño. De hecho, yo la primera vez que vi esa película y de repente vi ese escenario con los focos y tal en mitad de la selva, me dio la sensación de que casi lo estaban soñando. O sea, era como es rarísimo. Y además, si te fijas un poco en la peli, te fijas que ese es como el momento en el que dejan finalmente la civilización. Y como a partir de ese momento, la gente, los encuentros que van teniendo son cada vez con gente menos civilizada, con gente, o sea, cada vez incluso su lancha se va como destrozando y se va volviendo todo mucho más primitivo. O sea, que es como, aparte de onírico, es también como metafórico en cuanto al viaje que están haciendo. Y es un punto fundamental y que realmente es una escena fuertísima y buenísima en el contexto del viaje que están haciendo. Muy bien, sí, muy bien. Sí, de hecho tiene que ver un poco con lo que comentaba antes de su encuentro con el coronel Kilgore y esa fricción que hay entre intentar mantener el orden, las jerarquías, la ética en la guerra, no sé qué, y todo eso poco a poco se va desmoronando, como bien comentas. Y de hecho luego más adelante hay otra escena en un puente, que es el puente a partir del cual se supone que ya va a encontrarse al poco pues la costa camboyana, de fluvial. Y es un puente que están atacándolo permanentemente los del Vietcong y Willard y los de la lancha se bajan
porque Willard tiene que recibir un correo de allí, que es flipante que alguien esté esperándole allí con un correo para él. Y dice, llevábamos tiempo esperándolo y tal, ¿y usted qué va a hacer? Pues intentar escapar de aquí. Coge y se ve como el soldado se pira en mitad de la noche. Todo esto es de noche y esa escena también es como súper extraña, es rarísima, ¿no? Se respira como un desorden, un caos, y Willard acaba penetrando en las trincheras y para preguntar quién está al cargo. Y ni Dios tiene ni puta idea de quién cojones manda. O sea, es un montón de chavales metidos dentro de una trinchera, cada uno a su rollo, disparando para defenderse prácticamente. Hay un detalle muy gracioso. Ya sabéis que se dice que los anglosajones, a diferencia de las sociedades latinas, y eso se ve, el gran ejemplo de siempre es Nueva York, que es que tienden a no mezclarse. Entonces montan guetos, ¿no? Indirectamente, por su propia dinámica social. Por eso en Nueva York, por ejemplo, siempre se habla del barrio chino, el barrio latino, el barrio negro y tal. Mitad de la puñetera de la trinchera, Willard va caminando y pasa al lado de lo que parece ser la esquina de los negros. Que esto es así. O sea, va pasando y de repente se encuentra un círculo de negros que solo están entre ellos, con una radio poniendo su música y fumando, y da la sensación de que está pasando como por el barrio negro de la trinchera. Y tú te quedas ahí pensando y dices, hostia, o sea, se han empezado a atomizar según, pues, sus hilaciones étnicas o lo que cojones sea, a pesar de que son todos del mismo ejército. Es una sensación como muy rara. Hay varios medio drogados porque luego conseguían drogas en Vietnam y tal, y bueno, aquello es un despropósito. Y, bueno, la barca sigue su curso río arriba. Y en un momento determinado encuentran una escena sobrecogedora detrás de una bruma. Encuentran lo que parece ser una granja, una explotación francesa. Que de ahí viene un poco lo que comentaba antes, que esto de la presencia francesa iba a tener su importancia. Porque se encuentra con una especie como de ejército privado contratado por una familia francesa adinerada que tiene ahí unos terrenos. Al principio ven como la neblina se va despejando y ven unos hombres armados, no saben quiénes son hasta que se dan cuenta de que hablan francés y se entera de quiénes son. Entonces son recibidos por esta familia que vive ahí en medio de la selva, pero intentando mantener un modo de vida europeo. Y es esta familia la que, bueno, al final les invita cordialmente a comer y a cenar y les explica un poco, les pone un poco en contexto, no tan en detalle como hice yo antes, pero les pone un poco en contexto de dónde viene la presencia francesa ahí, por qué lo de que es medio cierto que el Vietcong es una creación, fue reforzado y hecho tal cual lo que acabó siendo por parte de los norteamericanos, y ahí tienen tiempo para relajarse un poco. No voy a hacer mucho spoiler, y rinden honores a determinado compañero de la barca por cosas que yo creo que deberíais de ver viendo la película. Pero bueno, es interesante ver cómo esta familia francesa les explica que están en otro país, que independientemente de los temas ideológicos se están enfrentando a vietnamitas, que esa es su tierra, y que no se van a rendir nunca porque no tienen otra cosa, que es un poco lo que mencionábamos, ¿no? Y es interesante este encuentro. Ahí pueden dormir en esta casa, en esta explotación francesa, y posteriormente pues siguen su curso. Y finalmente llegan a la costa camboyana, descubren finalmente a la famosa tribu del coronel Kurz, y encuentran al gran Marlon Brando, y ahí pues hay varios diálogos míticos finales que tampoco me gustaría desmembrar mucho, pero que tienen que ver un poco también con lo que estaba comentando Sergio ahora, ¿no? Hay una gran reflexión de fondo en esta película, que es, y de hecho lo comenta al principio Willard, ya de primeras, antes de recibir el siguiente correo y empezar a leer la documentación y de la misión que le han mandado, que es matar a Kurtz.
o como mínimo quitarlo de en medio, pero bueno, metafóricamente, pero directamente lo que quieren es liquidarlo, dice algo así como, claro, mandar a apresar o matar a alguien por ser un asesino muy eficaz en mitad de una guerra, no sé, hace una alegoría bastante graciosa. No sé si es como, lo que sé, acusar de ludópata al dueño de un casino o algo así. No, Es decir, creo que, por lo menos la versión en inglés decía que es como meterle una multa de tráfico a alguien en una carrera de las 500 millas de Indianápolis, que sería como la Fórmula 1. exacto, sí, era un rollo así, era como, estás acusando a alguien de tener una actitud, pero eso sería punible pues en un contexto normal, pero las leyes de la guerra, ¿qué estás? Yo entendía que era más por lo que tú acabas interpretando, es más por insubordinación, es decir, no porque mate más o menos, sino porque ya no obedece órdenes. O sea, y de hecho al final hay una reflexión de Kurz que tiene algo de verdad. Luego empiezas a leer sobre la guerra de Vietnam y se habla mucho sobre lo que comentaba yo un poco al principio, que los vietnamitas no tenían, digamos, ningún tipo de ética, porque y por eso se dice que esta peli tiene algo de, entre comillas, de pacifista, ¿no? Que es que la única manera de ganar una guerra es matar más y mejor. Y por eso Kurz al final se le acaba yendo la olla, porque acaba siendo tan buen militar que es como que se pasa el juego, ¿sabes? O sea, dice, es que he llegado a la conclusión de que estamos perdiendo esta guerra porque ellos, siendo menos y siendo tal, no tienen absolutamente ningún escrúpulo. Y eso es lo único que hace que yo sea tan buen militar. O sea, que mate muchísimo más de lo que mis jefes me permiten. Entonces, mola, porque es como al final llegas, te hace es una película que te hace pensar. Aparte de que está muy bien hecha y que te mete en ese ambiente caótico, oscuro, en donde ves a un montón de chavales intentando mantener la cordura y tal, y al final te hace pensar sobre la lógica de la guerra. Y está muy bien. No sé, Sergio, si... Sí, es como bien dices, es una grandísima película, una muy muy buena película. Yo es una de las que más he disfrutado viendo, sobre todo por... Obviamente el viaje que hacen en barca es como una metáfora, y es como que poco a poco, y esto culmina en la escena que hemos comentado antes, todo se va volviendo como más irreal, más onírico, más raro. Y es algo que tú experimentas como espectador, ¿no? Como al principio dices, vale, estoy viendo una peli de guerra, van a ir a darse de hostias ahí, pim pum pum. Pero tampoco es que se vaya volviendo en plan turbia, un poco sí, pero no es de estas pelis que son como simplemente raras, sino que simplemente vas como que cada vez la cosa como más, esto de, lo que estoy viendo es un sueño, es real, ¿qué es? Y mola muchísimo porque tiene muchísima profundidad, es una peli que se deja ver varias veces y desde varios puntos de vista, tanto el contextual histórico que nos acabas de hablar tú ahora, ¿no? En plan de cómo se relaciona esto con la propia guerra de Vietnam y otras relaciones de exteriores que tienen los Estados Unidos con otros países, muy cordiales, todas ellas. Pero también tiene relaciones con la filosofía. Podemos ver cosas de Nietzsche y del tema del superhombre y la inversión de los valores. También con el existencialismo, con el trabajo de la generación perdida, por ejemplo, que yo es algo con lo que creo que tiene muchísima relación esta peli, ¿no? Con el trabajo de esa generación que vio la Primera Guerra Mundial y que se quedó colgada porque después de que su juventud se viera aplastada por una cosa tan fuerte como la Primera Guerra Mundial, se quedaron como sin juventud, pero también sin parte adulta, porque además luego también se les vino la Segunda Guerra Mundial encima. Y es muy interesante el trabajo que salió de esa generación. Y si leéis sobre esto veréis la influencia que tiene tanto en esta peli como muchas otras de esa época. Y de ese enfoque que tiene sobre el belicismo, como que también bebe mucho de aquí. También tiene relación con el trabajo de gente como Albert Camus, que es un filósofo literario. Tiene una manera de escribir que está muy a caballo entre la filosofía y la literatura. Y eso, Albert Camus y su concepto del héroe absurdo y muchas otras cosas más que yo creo que esto es mejor que lo busquéis por internet. Gente bastante más preparada que yo en cada uno de los campos desde los que se puede ver esta película, y que os dé un poco de contexto en ese sentido, porque es brutal. Pero es que incluso cosas como desde la perspectiva mitológica, incluso religiosa, hay análisis. Y es una muy buena, es una película. Si no la habéis visto, por favor, vedla. Y si la habéis visto, revedla o buscad información al respecto, porque es una película que da para varias misiones, para ahondar más en ella, y no solo en ella, sino en todo lo que la rodea y en todo lo que se relaciona con ella. Véanla, por favor. Sí. Es muy recomendable. Hay una versión, breve comentario, hay una versión que es la Redux, que
le añadieron metraje desechado en un principio. Lo bueno que tiene la Redux, que yo la vi hace tiempo, la verdad es que está bien porque, bueno, le añade bastante metraje, pero bueno, no la estropea. Queda el mensaje, la trama, el ritmo se mantiene y tal, y podéis ver cualquiera de las dos, que os puede gustar cualquiera de las dos. Y bueno, como bien ha dicho Sergio, pues la verdad es que es una peli que te puede hacer pensar mucho sobre muchas cosas, el sentido de la guerra, la civilización, qué es lo que hace que nos sigamos comportando de determinada manera, cuáles son nuestros límites, por qué nos los ponemos. Bueno, está muy bien. Y los actores son brutales. Los diálogos de Marlon Brando son que te dejan volado. No tienes muy claro si lo que va a hacer Willard es lo correcto o no. De hecho, al final yo me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué lo hace Willard? ¿Por qué al final cumple las órdenes? ¿No? Te queda la explicación estándar, ¿no? Que es que Kurt se ha vuelto loco y hay que matarlo. Pero te queda, no sé, no tienes muy claro qué concluir. Es interesante. Sí, y es por eso que da bien a muchas interpretaciones. Por ejemplo, la última que leí yo, que era la del Albert Camus, esta que acabo de mencionar hoy, que fue la última que leí en plan, pues, preparando para el podcast. Y que eso habla un poco de cómo puede que el personaje de Willard entre un poco o no en el concepto este que tenía este filósofo del héroe absurdo, ¿no? De cómo al final lo que hace es simplemente estar ahí porque quiere que le manden a hacer cosas. Él está simplemente en la vida para disfrutar de ella o para hacer lo que tenga que hacer, pero simplemente hacerlo, ¿no? No porque tenga un fin ulterior o sin preocuparse de si está bien o mal, porque al final es un poco, cuando se inicia la peli, él está en su habitación esperando a que le manden a hacer algo, es como que es lo que lo mueve, ¿sabes? No es que él esté en la guerra porque crea que tiene que ganar la guerra por el bien común, simplemente quiere hacer las cosas por experimentar, por relacionarse con los otros, con la naturaleza, con el entorno, por vivir la vida y vivirla en primera persona. Y es una explicación de las posibles acerca de lo que pasa con este personaje, porque hay muchas, según desde donde lo veas y que estés leyendo en ese momento, lo puedes ver, vamos, de 1000 maneras distintas, y por eso esta película mola.